Y voy a compartir pantalla. Y voy a entrar aquí. ¿Pueden ver la presentación de PowerPoint? Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar para tratar de terminar en tiempo y que, bueno, pues nos podamos ir a descansar. El tema del bloque 2 está dividido en dos subtemas en este caso, que es el tema de la filosofía antigua y la filosofía medieval. ¿Ok? Un paréntesis antes de adentrarnos en estas dos corrientes o estas dos épocas de la filosofía, porque en este caso vamos a distinguir que estas son dos épocas, ¿ok? Del pensamiento filosófico. En la filosofía antigua estamos hablando del nacimiento, de los primeros conceptos, de las primeras formas de pensar la realidad de una manera distinta a como se venía pensando. Recordemos que antes de que surgieran estos grandes filósofos, la realidad se explicaba siempre a partir de los mitos, ¿ok? A partir de creer, de la creencia que había dioses, o que hubo algunos dioses y que existían dioses que habían creado todo lo que existía, ¿ok? Entonces toda la realidad tenía una explicación, por lo que las personas, en su mayoría, no tenían otra situación más que aceptar aceptar lo que los dioses también habían predestinado para ellos. ¿Ok? Entonces, este es un primer momento antes de dar el brinco al pensamiento filosófico que implica un pensamiento más racional. A esto se refiere el trabajo que tenemos que contestar cuando nos pregunta qué es el paso del mito al logos. ¿Ok? Cuando nos pregunta qué es el paso del mito al logos, es este proceso, el proceso en el que el ser humano primero creía en las divinidades como los garantes o los que garantizaban la realidad misma, incluso el destino del ser humano, del cual no podían escapar y siempre estaban atados al destino que los dioses les otorgaban. Y posteriormente se da un brinco a partir del pensamiento de algunos personajes de la época hacia el pensamiento racional, hacia el pensamiento filosófico, el cual se va a identificar como el momento del logos. La palabra logos, vamos a adentrarnos en ello, que es esta parte que les estaba mencionando, el paso del mito al logos. Y bueno, esta es la parte del mito. Vean, el mito pues incluye todos estos conceptos que tienen que ver con la fantasía, con historias, relatos, cuestiones que se contaban y se pasaban de generación en generación a partir solamente de lo que se decía o lo que se contaba sobre los dioses o lo que algunos poetas griegos escribían sobre los dioses. Poetas como Homero, que escribió la Odisea y la Ilíada, por ejemplo, y que ahí en esos libros o en estas tragedias griegas la gente se educaba. Por eso los griegos crearon el teatro para educar a la gente, en este caso, pero a partir de la creencia de lo mitológico. ¿Ok? Entonces las personas iban al teatro griego y ahí los actores personificaban todos estos eventos trágicos de los dioses y a partir de estas escenificaciones le contaba a las personas o se le contaba a las personas
justamente todas estas cuestiones del destino, todas estas cuestiones de la ley a la cual se tenían que someter para que los dioses no se enojaran. Entonces, toda la cuestión del mito tenía toda una función educativa también en su momento. No era que solamente la gente lo quisiera creer, no, la gente debía creerlo, porque si no lo creían, justamente se salían de la norma, de lo que dictaba la norma social y cultural de la historia. Es por eso que después a filósofos como Sócrates en su momento lo van a matar, lo van a encarcelar y lo van a condenar a muerte, porque una de las acusaciones por la cual se le condena a muerte es porque incitaba a los jóvenes a dejar de creer en los dioses. Perdón. Entonces, la parte del mito era una cuestión muy importante. Posteriormente, bueno, con el surgimiento de algunos pensadores, sobre todo de gente, y esto es muy importante que lo tengan como en cuenta, ¿quiénes son los primeros filósofos? Los filósofos o la actividad filosófica, la actividad de pensar y de filosofar y de reflexionar era prácticamente un privilegio. Y si también hacemos hoy en día como ese mismo retrato de aquella época con la de hoy, a veces también hay situaciones que todos los humanos deberíamos de tener y contemplar, como por ejemplo la capacidad de reflexionar, de estudiar, de leer, de comprender la realidad, incluso a lo mejor hasta de filosofar. Sin embargo, bueno, se convierte en una actividad de privilegio a veces porque pues no todo el mundo tenía tiempo y tiene hoy el tiempo para detenerse a reflexionar y a pensar, justo como la semana pasada les comentaba. Ese que es capaz de reflexionar y pensar, bueno, es el que sale de la caverna para ver la verdad o ver la realidad. El problema es justamente que todo el sistema a nuestro alrededor se une para mantenernos en la caverna. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, bueno, estos primeros filósofos dan un brinco, estos que tenían la capacidad y el tiempo de un ocio sano, es decir, de andar de ociosos pero sanamente, son los que empiezan a introducir nuevas formas de pensar la realidad que estaba alrededor de ellos. ¿Ok? Entonces, ellos empiezan a preguntarse justamente por esa realidad y si es posible explicársela de una forma distinta que no sea desde lo que se dice o desde lo que se cuenta, es decir, desde lo mitológico. Y entonces ellos, bueno, empiezan a introducir toda una serie de pensamientos que debe llevar un orden, debe ser un discurso construido a partir de elementos que se encuentran en la realidad y que pueden ser probados a través del estudio, a través del pensamiento y la reflexión. Y esto se le conoce como el logos. ¿Ok? La palabra logos, incluso en griego, tiene esta traducción. Todas estas palabras, pensamiento, razón, orden, discurso, palabra, estudio y otras muchas más, es lo que significa logos. ¿Ok? Por eso, por ejemplo, yo sé que igual no lo tienen, este, no lo tienen a lo mejor presente, pero bienvenida Sol. Ya comenzamos la clase Sol, pero bueno, va a quedar grabada para que si quieres después ver el principio, lo puedas ver con más calma, ¿de acuerdo? Regreso a la presentación. A lo mejor no lo tengan muy presente, pero no sé si recuerdan, no sé si eh, son religiosas, practican la religión, o fueron a sus clases de catecismo en el Evangelio de San Juan. En el primer versículo justamente se dice, en el principio existía el Logos, ¿ok? Y esto es, primero que nada, en el Evangelio de San Juan, nos habla que ya hay totalmente un contacto, y lo vamos a ver después con la filosofía medieval,
con los primeros padres de la iglesia, ya hay un contacto cuando se escribe el Evangelio de San Juan, porque recuerden que los evangelios se escriben aproximadamente entre 60 y 70 años después de la muerte de Cristo, lo que quiere decir que ya los discípulos habían salido de su territorio a causa de la persecución. Lo que nos quiere decir este texto de San Juan es que ya había un contacto directo con la cultura griega. Es decir, cómo explicarle a aquellos que no conocen a Jesús, a Cristo en este caso, y que son o que están culturizados por lo griego, por los conceptos griegos filosóficos, cómo decirles que Jesús es el Hijo, ¿no? Es el que acompaña al Creador. Y bueno, quien escribe el Evangelio de San Juan, que bueno, de manera histórica se sabe o se piensa y se ha escrito que debió haber sido un discípulo del apóstol Juan, quien escribe el Evangelio, pues identifica justamente con el concepto de logos eh, la posibilidad de equipararlo con el propio Jesús, ¿no? Con el propio Cristo, diciendo que, bueno, en el principio existía justamente eh, la palabra, o el discurso, la razón, el pensamiento, lo que da orden a todo lo que existe, ¿no? En este caso, por eso el logos tiene toda esta connotación muy poderosa para poder equiparar en el Evangelio de San Juan al menos la figura de Cristo, para que otros que entienden la cultura griega pues pudieran adentrarse a conocer la religión que estaban haciendo. ¿Ok? Esto en el caso de el paso del mito al logos, ¿ok? Entonces, este, bueno, voy a brincar esto. Justamente este paso del mito al logos, en donde ahora lo que se busca es dar un orden a la realidad a partir del razonamiento del ser humano, pues bueno, salen o nacen pensadores que van a buscar explicar la realidad a partir de elementos naturales que puedan ser comprobados. Y aquí es donde también la filosofía, por ejemplo, es como madre y padre, tal vez en este caso, madre y padre del método científico. ¿Ok? El método científico, es decir, aquel método que necesita analizar, estudiar una serie de eventos que puedan ser comprobados a través de la experimentación y la repetición de esos experimentos que nos pueden llevar a cuantificar resultados para poder crear una ley o una teoría. Este método está fundado justamente en el método filosófico de los primeros de los primeros filósofos presocráticos o filósofos de la naturaleza. Ok, en esos filósofos, el primer, eh, lo que buscaron explicar era el origen, ¿ok? ¿Qué es aquello que le da origen a toda la realidad? Y que no sean los dioses, que sea algo que se encuentra en la realidad y que se pueda explicar a partir de la realidad misma sin la necesidad de recurrir al pensamiento mágico. ¿Ok? A ese primer elemento, los presocráticos o filósofos de la naturaleza, como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Parménides y Heráclito, le llamaron la physis o el arjé. ¿Ok? Physis tiene como una traducción de naturaleza, como naturaleza primera, y el arjé como origen. Arjé se traduce como origen, ¿ok? ¿Qué es, ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la naturaleza primera de las cosas? Y por eso en este caso, este, bueno, Tales de Mileto, Tales de Mileto da una explicación de dónde viene toda la naturaleza, de dónde viene todo el mundo y el universo en total, al agua, ¿ok? Le da un fundamento totalmente
totalmente primordial al agua. ¿Y por qué el agua? Porque, bueno, él observaba que la mayoría de los organismos vivos pues estaban conformados de agua, necesitaban el agua para sobrevivir, la tierra necesita el agua para poder generar, generar alimento. Entonces parecía que la vida misma del universo tenía como este principio primordial a el elemento acuoso o el elemento del agua. Por eso Tales de Mileto dice, bueno, el agua es el primer eh, fundamento, la fisis o el arjé de la naturaleza. ¿Ok? Posteriormente, por ejemplo, Anaxímenes, un alumno de Tales de Mileto, va a tratar, va a tratar de no dejar morir la parte, un poco esta parte de lo divino, ¿ok? Esta parte de lo divino que, bueno, hasta el día de hoy, en filosofía se le sigue dando un papel primordial a la cuestión de lo místico, de lo divino, de lo que está más allá de lo que el propio ser humano puede llegar a comprender. De repente pareciera ser que la ciencia o la misma filosofía tienen o tienden a creer que pueden responder todo lo que al ser humano le acontece. Sin embargo, bueno, después veremos más adelante que desde la misma filosofía hay una crítica a ese modo de pensar en el que se cree que la filosofía misma y la ciencia pueden tener todas las respuestas, diciendo que no, que hay algo que a la filosofía, a la ciencia, se le escapa, ¿ok? Y esto se encuentra en el ámbito de lo místico, en el ámbito de lo espiritual, ¿ok? Pero no espiritual en un sentido de la división alma y cuerpo, algo un poco más complejo, pero que al fin y al cabo es algo que el ser humano, o es parte del ser humano, y el ser humano debe procurar también esa parte, ¿ok? Entonces, Anaxímenes, él propone como el principio de todo algo que él llamó el apeiros, o el infinito indeterminado. Es decir, no puede dar cuenta de que haya un elemento natural concreto en la Tierra que sea el origen o que dé el origen a todo, que más bien el origen de todo debe de venir de algo que no sea material y que cree aquello que es material. ¿Ok? Y él piensa justamente como en una especie de remolino cósmico, como una energía que está en contacto, en un constante caos, pero que a través de ese caos se van generando a través del choque de contrarios, del fuego, el aire, de lo bueno, lo malo, se va generando la materia del mundo. ¿Ok? Entonces, para él hay un elemento primordial que es todavía con una especie o como una especie de divinidad, que sin embargo, bueno, da cuenta de todo lo material y de todo, pero de aquello que se hace material de este elemento indeterminado, no tiene que ver como una especie de un Dios que crea y se preocupa por aquello que crea, sino que lo crea simplemente y bueno, él está desentendido de esa naturaleza. Y es al ser humano al que le corresponde entender a esa naturaleza. ¿Ok? Posteriormente, Anaximandro, él va por esa misma línea, pero él propone como eh, al aire infinito, ¿ok? Y es más o menos como la misma situación que Anaxímenes, proponiendo, bueno, que hay una especie de aire cósmico que lo abarca todo y que le da vida a todo, ¿ok? Basándose justamente en que, por ejemplo, el ser humano necesita el aire para sobrevivir, los animales, la naturaleza misma. Y bueno, tenemos a Parménides, que él da un brinco un poco más racional a toda esta situación. Él dice, bueno, no hay como tal un elemento en la naturaleza que le dé origen a todo, pero lo que sí hay es un elemento racional
al cual él le va a llamar ser, que le da ser a todo lo que existe. Un ser superior, no en un sentido de Dios, no en el sentido divino, sino él va a decir, hay algo que es ser, que existe y que le convida parte de ese ser a todo lo que es. ¿Ok? Él le va a dar características a este ser. Él va a decir que este ser es único, que es eterno, que es inmutable, sin principio ni fin, y va a decir que para poder comprender a ese ser tenemos que pensar. Es decir, solamente el ser puede ser pensado. No puede ser visto ni tocado, pero puede ser reflexionado a partir de el acto de pensar. ¿Ok? Entonces él va a decir, bueno, yo no tengo la comprobación de que ese ser lo podamos ver, pero sí podemos comprobarlo a través de la razón cuando vemos todo lo que existe, porque todo lo que existe comparte parte de ese ser, ¿ok? Posteriormente, bueno, si esto les suena, pues van a ser las características que algunos padres de la iglesia le van a dar a la figura de Dios, el Dios cristiano, como único, eterno, inmutable, sin principio ni fin, etcétera, ¿ok? Y bueno, por último, Heráclito, quien es el primero que introduce la palabra de logos para explicar toda esta cuestión del origen. Heráclito, bueno, entendía el logos como una inteligencia superior también que ordena, que ordena y da armonía al devenir, a los cambios que se producen en todo lo que conocemos. Porque si ustedes se dan cuenta, todo, en todo momento está cambiando, ¿ok? Yo mismo no soy el mismo, en este caso se escucha raro, yo mismo no soy el mismo de hace 3 segundos, o de hace 4 minutos, o de hace una hora. Yo de hace una hora quedo atrás, ¿ok? Puedo seguir teniendo las mismas características a la vista, sin embargo, bueno, hay un pasar del tiempo que va modificando de manera milimétrica, nanométrica incluso, cada una de las células del cuerpo que se van pues desgastando, mis huesos se van desgastando, mi piel se va microarrugando hasta llegar a un punto máximo, ¿no? Entonces, Heráclito se da cuenta que las cosas en todo momento están cambiando. Entonces, él propone justamente que el origen de todo es el cambio mismo, es el cambio. ¿Qué hay detrás de todo lo que existe? El cambio, ¿ok? Y ese cambio es un cambio superior que ordena justamente la realidad, porque a pesar de que todo está cambiando, de que nosotros somos cambiantes cada segundo, cada minuto, a pesar de eso, hay un orden en la naturaleza, hay un orden aunque sea disparatado, pero en nuestras propias vidas, en nuestra propia existencia, hay un orden, a pesar de lo cambiante que somos, ¿ok? Entonces, este, no nos desanimemos cuando sentimos que todo es un caos, porque justamente Heráclito nos enseña o tenía esta idea de que ese caos justamente es el productor del orden de la propia vida, ¿okay? Del orden mismo de la vida. Y en un momento determinado, aquello que uno lo sentía como un caos, en algún momento se ordena nuevamente. ¿Okay? La vida es ese proceso, caos, devenir o cambio y orden. Caos, cambio y orden. ¿Okay? En ese sentido, Heráclito entendía que el AG o el origen de todo era este movimiento, este cambio constante. Y bueno, posterior a estos filósofos de la naturaleza o presocráticos, encontramos a los tres grandes filósofos de la antigüedad, que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Y solo para decir algo rápidamente sobre ellos, Sócrates que es como el maestro
de estos otros dos filósofos, porque Platón va a ser alumno directo de Sócrates y Aristóteles va a ser alumno directo de Platón. Estos tres filósofos logran darle un orden al pensamiento de todos los filósofos antes mencionados, ¿ok? Van a lograr darle un orden racional, van a lograr darle un logos a ese pensamiento de los filósofos de la naturaleza para poder explicar prácticamente toda la realidad. No solamente la naturaleza como tal, sino también lo social, lo político, lo ético, lo moral, eh, toda o cada una de las fases o de los elementos que componen al ser humano. No solamente, como decía, la naturaleza, sino todo en su conjunto, ¿ok? Y bueno, Sócrates, justamente, bueno, él de manera primordial, él le da como el valor supremo de todo, al conocimiento, ¿ok? El conocimiento va a ser el valor supremo de todo. ¿Por qué para Sócrates el conocimiento es el valor supremo de todo? Porque para Sócrates conocer o conocer el mundo es la capacidad que tiene el ser humano para reconocer que todo lo que está a nuestro alrededor es un conocimiento incompleto o es una naturaleza incompleta. Y la verdadera naturaleza se encuentra en un mundo más allá, en un mundo exterior al cual él le llama el topus uranus, y a ese mundo más allá exterior, ahí es donde se encuentra la verdad que debemos conocer, ¿ok? Por eso Sócrates va por las calles de Grecia preguntándole a todo el mundo, oye, ¿qué es la felicidad? Oye, ¿qué es el amor? ¿Ok? Esta cuestión del amor socrático, ¿no? Que por ahí se escucha mucho. Bueno, esta parte del amor socrático se encuentra en un diálogo escrito por Platón que manifiesta justamente lo que Sócrates pensaba, un diálogo llamado el banquete. ¿Okay? Y en el banquete, bueno, se sienta Sócrates en una comida con muchos comensales y comienzan a hablar sobre el amor, ¿ok? Y bueno, para llegar a la conclusión, bueno, que el amor carnal, el amor pasional solemos tener al principio del enamoramiento, bueno, y que el responsable de ello es el dios Eos, pues es un amor incompleto, es un amor que no nos completa, ¿ok? Y lo que debe hacer el ser humano es buscar justamente la unión a través del amor, el amor espiritual, con otra alma, ¿no? Con otro ser que me complete, otro ser que complete justamente esa incompletud que yo tengo, ¿ok? Entonces, ese amor para Sócrates o ese amor platónico es justamente ese amor que nos completa, que es igual a mi amor espiritual, sobre todo. Que, sin embargo, bueno, para Sócrates y para los griegos en su momento era el amor homosexual, es decir, el amor entre hombre y hombre. ¿Por qué? Porque la mujer era considerada en ese tiempo inferior al hombre. Entonces, porque incluso, bueno, la mujer en Grecia, en los tiempos de Sócrates y mucho tiempo después también, pues no iba a ser considerada ciudadana. Los ciudadanos eran los hombres y los hombres de la alta en este caso, los hombres de la alta, porque había hombres que eran alfareros, hombres que no tenían este estatus y eran considerados inferiores también. Entonces, es eso por el lado del amor socrático. Y por eso Sócrates va preguntando por qué, porque lo que él quiere generar a través de las preguntas es el conocimiento, llegar a un conocimiento, al conocimiento verdadero, sobre todo al conocimiento de uno mismo para saber que uno es ignorante y poder aspirar al conocimiento verdadero. ¿Por qué? Porque cuando uno reconoce que es ignorante, que no conoce todo,
cuando uno reconoce su propia ignorancia, puede iniciar el camino a un conocimiento superior, ¿ok? Porque aquel que es soberbio o aquel que tiene la soberbia de creer que ya lo sabe todo, está limitado, ¿ok? Está limitado a no conocer nada más. ¿Por qué? Porque cree que ya lo sabe todo. Por eso Sócrates decía, solo sé que no sé nada, ¿ok? ¿Por qué? Porque era justamente reflejar esa ignorancia, la ignorancia socrática. Es decir, obviamente Sócrates sabía muchas cosas, pero reconocía que esas muchas cosas que conocía pues eran insuficientes. ¿Por qué? Porque eran incompletas. Y reconociendo justamente esa incompletud del conocimiento, podemos acceder a un conocimiento superior. Platón, bueno, va a llevar más allá el pensamiento de Sócrates y va a crear justamente la teoría de las ideas. ¿Okay? La teoría de las ideas, esto que les mencionaba, de que la realidad no es esta, sino que la realidad son ideas perfectas que están en otro mundo, en otro plano, ¿ok? Y le va a dar justamente un valor muy, muy importante a esto que se le va a llamar la reminiscencia. La reminiscencia no es otra cosa que recordar, para Platón, recordar aquello que ya sabíamos, pero que no recordábamos que lo sabíamos. Es decir, Platón dice que nuestra alma estaba en un primer momento contemplando esas ideas perfectas, incluso contemplando la idea más perfecta de todas, que era la idea del bien. Pero en algún momento, bueno, nuestra alma comete un error, comete un pecado y cae al mundo y cae a un cuerpo que se convierte en la cárcel del alma. Y lo que tiene que hacer el ser humano es buscar justamente salir de este cuerpo. Pero la manera de salir de este cuerpo y poder regresar a ese mundo es a través del conocimiento. Es decir, no me puedo matar porque, bueno, en ese sentido no alcancé la plenitud de la vida misma que me pudo haber llevado a la plenitud del conocimiento mismo. Entonces, Platón decía, bueno, lo que tenemos que hacer no es adquirir nuevos conocimientos, sino que todos los conocimientos ya los sabíamos, solamente hay que recordarlos, ¿ok? Y a partir de esta teoría genera, bueno, la cuestión de la política, genera la cuestión del amor, etc. Y bueno, esta parte del mito de la caverna, que lo vimos la semana pasada. Y bueno, finalmente Aristóteles, él se despega de su maestro Platón, que decía Platón que el mundo verdadero estaba en otro lado, y okay. Platón, que decía que todo el universo estaba en otro lado, Aristóteles dice no. A ver, Aristóteles dice las cosas, el mundo, el ser humano, está compuesto por una materia y una forma, es decir, este cuerpo y una esencia. Y esa esencia, que es como la parte primordial de la cosa, no está fuera de la cosa, está en la cosa misma. Es decir, yo tengo como ser humano, mi parte perfecta no está en el mundo superior, sino está aquí. Y eso Aristóteles lo llamaba como la humanidad. ¿Okay? La humanidad del humano está en el humano mismo, no está en otro mundo. ¿Okay? Lo que debe hacer el humano es justamente llevar esta parte que todavía es imperfecta a lo perfecto, pero dentro de esta vida misma, sin buscar otro mundo alterno. ¿Okay? Esto lo va a llevar justamente a su teoría del acto y la potencia, que por ahí es un cuadrito que está en el trabajo que hay que entregar. No lo descargué. Pero bueno, hay un cuadrito que nos dice poner 3 ejemplos del paso de la potencia o del acto de la potencia al acto. ¿Ok? Y es este movimiento, el movimiento
por ejemplo, del niño que en acto tiene en acto está siendo niño, pero tiene la potencia de ser un adulto. Dentro de él está la potencia de perfeccionarse como adulto, en este caso. Cuestión un poco que nos revela parte del pensamiento de los griegos, porque ellos consideraban justamente que así como la mujer era imperfecta, el niño era imperfecto, ¿ok? Por lo que el niño tampoco, la niña, menos en ese tiempo, eran acreedores o tenían el derecho a ser ciudadanos. El niño no era un ciudadano hasta que se convertía en un hombre, y si era un niño varón. ¿Ok? En ese movimiento de la potencia al acto y del acto a la potencia, se encuentra, por ejemplo, la filosofía de Heráclito, que decía que todo era un movimiento, estaba en movimiento, en constante cambio, y que ese cambio le daba un orden a la naturaleza. ¿Ok? Aquí con la filosofía de los presocráticos y con la filosofía de Platón, de Sócrates, Platón y Aristóteles, a muy grosso y grosero modo. Porque, bueno, son pensamientos inabarcables totalmente. Ahora bien, justamente hay un periodo de decadencia de este pensamiento griego. Decadencia que se va a dar también por cuestiones históricas como la invasión de Alejandro Magno a Grecia, involucrando nuevas formas de pensar del pensamiento romano con el pensamiento griego, con la expansión justamente de este imperio romano que va a llevar nuevas formas de pensar a este nuevo, a esta nueva Roma que va a ser pues, prácticamente una gran mancha dentro de este continente. Y bueno, el pensamiento griego empieza de una u otra forma a decaer en la manera en que empieza a entrar en contacto con otras formas de pensar. Y aquí es donde se va a empezar a gestar la cuestión de la filosofía medieval. ¿Ok? Eh, eh, Prácticamente, bueno, a partir de la patrística y la escolástica. Esto va a ser más rápido. Bueno, recordemos que el evento cristiano del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús se da en esta zona de Asia, ¿no? Recordemos que esta es zona asiática, todavía zona asiática de Oriente. Y bueno, se da la vida de Jesús, la muerte y el sustento de la resurrección. Y los apóstoles de Jesús, que en un principio estaban escondidos por la persecución en contra de ellos, recordemos que incluso el mismo Pablo de Tarso, o San Pablo como tal, pues era un perseguidor de los cristianos. Y aquí, bueno, uno de los principales motores justamente de que el cristianismo después se expanda va a ser el mismo Pablo de Tarso, o San Pablo como tal, después de su conversión, obviamente. Porque recordemos, bueno, que están los apóstoles escondidos, empieza la persecución y bueno, tienen que, aunque no era su intención, empiezan a salir, empiezan a irse hacia otros lugares, ¿ok? Se da la conversión de San Pablo y bueno, la característica de San Pablo es que aparte de ser judío, él era ciudadano como tal romano y fue educado como romano, ¿ok? Entonces él sabía griego, hablaba muy bien el griego y hablaba también latín. Y bueno, cuando San Pablo se da cuenta que el cristianismo no debe ser llevado únicamente a otros judíos, sino que debe ser llevado también a otros pueblos que no sean judíos, que recordemos esa es la primera confrontación entre Pablo y Pedro, en lo que se conoce como el primer concilio. Pablo y Pedro y Pablo eran hermanos, no son los de la canción de los Tigres,
Pedro y Pablo, bueno, se pelean porque Pedro decía que los que no eran judíos y se convertían al cristianismo tenían primero que convertirse al judaísmo y después al cristianismo, porque Jesús era judío. Y bueno, Pablo decía que no, Pablo decía que no, que los conversos que no eran judíos podían ser cristianos sin ningún problema, sin convertirse al judaísmo. Porque recuerden que para ser judío, en este caso, había que pasar por la circuncisión, es decir, cortar el prepucio del pene como símbolo de la alianza de los judíos con Dios. En este caso, bueno, pues Pablo, y yo creo que también por ahí quería defender a estas personas de esa mutilación, y bueno, pues se defendió y se concluyó de que finalmente no necesitaban volverse judíos para ser cristianos. Pero bueno, Pablo entonces sale a predicar y llega justamente a esta zona de Grecia, ¿ok? Y lo empiezan a seguir también algunos discípulos de Pablo. Entonces aquí lo que hace Pablo es convertir a filósofos, a algunos filósofos que todavía estaban ahí, filósofos griegos, los empieza a convertir. Y posteriormente lo que se va a llevar a cabo es la búsqueda por parte de estos nuevos conversos de cómo defender el cristianismo, cómo defender la doctrina de Jesús a partir de argumentos racionales, a partir de argumentos que no pudieran ser rebatidos por, eh, por los filósofos, por los otros filósofos, ¿ok? Es por eso que, bueno, estas personas como filósofos también empiezan a utilizar el propio pensamiento filosófico griego, combinándolo con el pensamiento de la doctrina cristiana. Y es así como nacen lo que se conoce como los primeros padres de la iglesia, ¿ok? Y por eso se dice aquí, se les domina así, padres de la iglesia, porque su característica principal es darle ortodoxia a la doctrina del cristianismo, es decir, ordenarla tan lógicamente que no pueda ser rebatida, ¿okay? Que no puedan ser rebatida por los adversarios, que bueno, no es solamente que buscaran tener una confrontación de palabras, sino que los adversarios eran aquellos que los perseguían también para matarlos, para llevarlos al circo romano. Algunos de ellos, obviamente no a todos. Por eso, bueno, buscan la ortodoxia de la doctrina del cristianismo, es decir, eh, blindarla lógica y racionalmente para que no pueda ser rebatida, ¿ok? Aparte de ello, bueno, buscaban como característica tener una vida santa, ¿no? Una santidad de vida. Y bueno, buscaban generar justamente un reconocimiento y una aprobación, aquí no es por parte de la iglesia, sino un reconocimiento y aprobación a la iglesia cristiana, ¿ok? Buscaban que justamente fuera reconocida como una religión, algo que va a suceder posteriormente, allá por el año 360, con el emperador Constantino, quien es reconocido como el primer emperador cristiano de la historia. Que bueno, emperador de Occidente de la historia, que es o se convierte no tanto por una conversión espiritual, moral, verdadera, sino que, bueno, reconoce que es que el imperio romano, ya la mayoría son cristianos, ¿ok? Ya la mayoría son cristianos, y entonces, bueno, la conversión de Constantino es más un movimiento político que un movimiento religioso, ¿ok? Eh, las, las ideas principales, y que esto está en el trabajo que debemos contestar y que esto está extraído justamente de la plataforma, de todos modos les voy a enviar estas presentaciones al WhatsApp y al mensajería de la plataforma, ¿ok? Este, las ideas más sobresalientes de estos padres de la iglesia y que trataron de justificar racionalmente era, bueno, que existía un único Dios,
¿ok? Que era, bueno, era uno solo, no eran muchos como lo creían los griegos y los romanos, sino que, bueno, este Dios era uno, pero era justo, era misericordioso y providente, que, bueno, trascendía el orden de lo que existía, el orden cosmológico, que creó libremente el mundo y de la nada. A diferencia de la situación de los dioses griegos que creaban o que se creaba el mundo a partir de la lucha, del caos, de las peleas entre ellos, era como se daba vida o se generaba algo. Aquí no, aquí el Dios cristiano tiene la voluntad y la libertad para crear, ¿ok? Es una persona en este caso, ¿ok? No está despersonificado como los dioses, como tal la creación de los dioses griegos o romanos. El Dios cristiano es persona, es decir, tiene una personalidad propia con una voluntad y libertad propia que le da para crear porque Él quiere libremente crear el universo. Y bueno, que el hombre, bueno, más bien el hombre tiene un principio de vida que es incorpóreo, que es el alma, y bueno, que está compuesto por esta alma y este cuerpo. ¿Ok? Y bueno, el alma es inmortal y el hombre es a la imagen de Dios, es libre. Recordemos que cuando decimos que el hombre, el ser humano, es la imagen de Dios, se refiere a la libertad. ¿Ok? Se refiere que así como Dios es libre, el ser humano es libre. ¿Ok? O debe de ser libre. Y en esa libertad del ser humano, Dios no puede, como lo hacían los dioses griegos, dictar el destino de ese ser humano. ¿Ok? Esto va a ser un cambio de paradigma radical para la época, que el Dios que creaba el universo, creaba a ese hombre insignificante, a ese hombre y a esa mujer, que los hacía de carne y hueso, los creaba libres, ¿ok? Y libres de elección, de elegir seguirlo o no elegir seguirlo, ¿ok? Entonces este es un cambio de paradigma muy, muy radical para su momento. Y bueno, posteriormente, cuando ya el cristianismo se asienta, cuando el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano y se expande por Europa, esto por el año 300, el pensamiento que va a regir justamente la patrística es el pensamiento del filósofo San Agustín de Hipona. ¿Ok? San Agustín, que nace ya por el año 200 y muere en el 300 y tantos, justo cuando el Imperio Romano también empieza a decaer, pues estudia y se preocupa y promueve justamente la religión cristiana como la única. ¿Ok? Y para eso, bueno, escribe, reflexiona, piensa y concluye justamente que eh, la forma de conocer a Dios, la forma de sustentar a Dios, es a partir única y exclusivamente de la fe. ¿Ok? Y la fe nos va a llevar a conocer a Dios. Si yo no creo, no voy a poder conocer a Dios. ¿Ok? Es por eso que para San Agustín primero era importante creer para comprender. ¿Ok? Creer para comprender. Si yo no creía, no iba a poder comprender la naturaleza de Dios mismo y de su creación. Por eso era importante para él creer primero para comprender. Por eso, en este tiempo de la patrística, la filosofía se convierte como una especie únicamente de herramienta para la teología, para el pensamiento teológico, es decir, para el pensamiento que solo piensa a Dios. Y bueno, esto se da, o esta línea de pensamiento agustiniana, se da por muchos siglos, hasta por el año 1200, cuando surge un nuevo pensador de la iglesia, que es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, que justamente nace en este periodo donde se empiezan a generar escuelas, universidades, como la Universidad de París, como la Universidad en Inglaterra, etcétera. Nace justamente en ese periodo de la escolástica.
Es decir, el periodo de las escuelas donde empiezan a surgir de manera ya eh, de manera radical, pero siempre a cargo de los religiosos, en este caso como Santo Tomás de Aquino, que genera un giro de pensamiento. ¿Por qué? Porque mientras Agustín le daba toda una eh, le daba todo un sustento a su pensamiento a partir de las ideas platónicas o a partir de las ideas de Platón, eh, Santo Tomás de Aquino empieza a generar un nuevo pensamiento cristiano a partir de las ideas de Aristóteles. ¿Okay? Y al igual que Aristóteles va a decir que el fin último del ser humano es la felicidad, y una felicidad que se alcanza cuando uno, a partir de su propia experiencia de vida, moral y ética, alcanza el sumo bien, que en este caso es Dios, para Santo Tomás de Aquino. Y aquí se viene ya toda la tradición de la iglesia, fundada en estos dos grandes pilares que es San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. Se van a crear dos corrientes dentro de la iglesia, pero que hasta el día de hoy, siguen operando. ¿Okay? La iglesia, si son católicas, en este caso, eh, o católicos como yo, la iglesia no puede entenderse sus fundamentos sin los pensamientos de estos dos santos, San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Por ahí les recomiendo que lean de repente la autobiografía de San Agustín que se llama Las Confesiones, en donde él relata todo el proceso de conversión hasta llegar al cristianismo, porque él probó de todo antes de llegar al cristianismo y convertirse en el santo que es. No, él dice dentro de las confesiones, no me faltó pecado por cometer, ¿ok? No me faltó pecado por cometer. Hasta aquello que se están imaginando no le faltó a San Agustín. Entonces, bueno, esa es una anécdota que la pueden tomar en cuenta si a veces sienten que somos lo peor de lo peor. No, no hay un momento límite en este caso para una verdadera conversión, ¿no? Y un nuevo cambio de dirección en nuestras vidas, ¿no? Y eso nos enseña justamente la filosofía medieval. Una filosofía que, bueno, es conocida o mal llamada filosofía oscurantista o del periodo oscurantista. Pero realmente dentro de este periodo, bueno, nacieron muchos pensamientos filosóficos, religiosos, que al día de hoy nos dan sentido a nuestra forma de creer y de pensar. ¿Okay? Y bueno, esto como parte de estos dos temas que era importante como verlos, asimilarlos, ver de qué nos están hablando justamente estas dos actividades que tenemos que contestar, pues ese es el contexto de donde surge tanto la filosofía antigua como la filosofía medieval. Ahora, ya por último, hay un pensador que acaba de morir hace unos meses, un pensador argentino, nacionalizado y que vivió durante muchos años aquí en México, llamado Enrique Dussel. Y Enrique Dussel, bueno, él decía, nosotros, los de Latinoamérica, estudiamos la filosofía y la historia como si fuéramos europeos. ¿Ok? Esto no quiere decir que esta filosofía debe ser desechada. Sin embargo, más bien lo que termina por desecharse a veces es lo que desde Latinoamérica misma creamos para nosotros, lo cual a veces dejamos de verle como importante porque tenemos como esa necesidad de aspiración a lo europeo, como esa necesidad implantada también, una necesidad implantada de, de partir nuestra propia existencia a partir de ideas impuestas por otro mundo, por un mundo que nos colonizó, por un mundo que nos esclavizó y que nos dio una forma de pensar.
y una forma de estudiar, y una forma de conocer la historia, y una forma de conocer la vida misma. Sin embargo, bueno, Dussel dice, hay una infinita, hay una infinidad de riqueza en el pensamiento propio de los pueblos originarios, hay una riqueza grande y anterior a la griega, que fue el pensamiento de los egipcios, por ejemplo, y él lo dice muy bien. Los egipcios fueron fueron antes que los griegos, y los griegos tomaron mucho de los egipcios, y los egipcios eran africanos, eran negros, ¿ok? Eran negros los egipcios, y ahora el negro, el hombre de color, la mujer de color, pues sufrió toda una historia siendo relegado, relegada, esclavizada, eh, tomándola como inferior, llevando al hombre blanco a tener la posibilidad de comprarlo, de venderlo, de asesinarlo, de dejarlo. Y lo mismo para los indios de América, ¿no? Entonces, Enrique Dussel de repente dice, hay que dar un giro al pensamiento latinoamericano y empezar a pensar desde nuestras propias raíces. Esto lo digo para que veamos que, bueno, aparte de este conocimiento filosófico europeo, que es la filosofía antigua de los griegos, la filosofía medieval de Europa, tenemos lo propio. Y hay que empezar de repente a conocerla. Y bueno, ya nada más me pasé por un minuto. Entonces, si tienen alguna duda, algún último comentario, si no, bueno, dejamos hasta aquí para dejamos hasta aquí para ir a descansar. Descansen y disculpen este discurso de noche, pero es para que se vayan a dormir con mucho sueño, en serio, es pensando en ustedes. Y bueno, si no hay nada, si no hay alguna duda, alguna pregunta, lo dejamos hasta aquí y eh, nos vemos una última vez la siguiente semana. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si todo bien, damos por concluida la clase. Voy a dejar aquí, voy a